En 1977, la NASA lanzó al espacio 2 sondas gemelas con una fecha de caducidad casi inmediata. Su destino original era simple: rozar Júpiter y Saturno, enviar unos pocos datos y desaparecer para siempre en el olvido. Sin embargo, lo que comenzó como una misión rutinaria se convirtió en el viaje más largo, audaz y aterrador de toda la historia humana. Hoy la Voyager 1 se encuentra a una distancia inimaginable, más de 150 unidades astronómicas de nuestro Sol. Ha cruzado la heliopausa, esa frontera invisible donde el viento solar muere y comienza el gélido vacío interestelar. Y fue justo ahí, en los confines del cosmos, donde ocurrió algo sumamente perturbador. De repente, los sensores detectaron una anomalía brutal. La densidad del plasma se disparó y los campos magnéticos se alteraron por completo. La radiación cósmica se multiplicó. Aunque sus cámaras no registraron nada a simple vista, las leyes de la física a su alrededor habían cambiado para siempre. Era el primer contacto directo de la humanidad con el abismo interestelar. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Tras casi medio siglo de travesía, la Voyager sigue atrapada por la gravedad de nuestra estrella. Salió de la burbuja solar, pero no del sistema solar. Le quedan miles de años para llegar al límite real. Y allí, en la oscuridad más absoluta, acecha una megaestructura colosal que jamás hemos visto, la nube de Oort. Un cementerio cósmico de billones de cuerpos helados y materia primigenia, cuna de los cometas que cruzan nuestros cielos. Todo comenzó con el despegue de una frágil pero perfecta máquina que se atrevió a desafiar lo desconocido. Por su parte, la Voyager 2 no fue una sonda cualquiera. Se convirtió en el emisario definitivo hacia los planetas exteriores, un testigo silencioso enviado a descifrar mundos que apenas podíamos imaginar. Su ruta la llevó a través de gigantes gaseosos y lunas congeladas, revelando entornos tan extraños que desafiaban la lógica. Los datos enviados a la Tierra transformaron la ciencia para siempre, mostrando las tormentas colosales de Júpiter, los majestuosos anillos de Saturno y los vientos supersónicos de Neptuno. Sin embargo, fue su fugaz encuentro con Urano, el gigante más misterioso, lo que sembró las dudas más profundas. Secretos ocultos en su campo magnético, sus lunas y extraña inclinación que lo hace rodar por el espacio. Aunque el viaje terminó hace décadas, sus descubrimientos siguen desconcertando a los científicos. Hoy, al analizar esos viejos datos con tecnología moderna, estamos descubriendo secretos que la propia sonda jamás imaginó revelar. Aquella histórica visita a Urano en 1986 nos mostró por primera vez un mundo pálido y azul, rodando de lado en su órbita solar. Pero tras esas bellas imágenes se ocultaba un engaño cósmico que distorsionó nuestra visión de su magnetosfera. La sonda llegó justo después de que un brutal y rarísimo estallido de viento solar aplastara el escudo magnético del planeta a solo 1/5 parte de su tamaño real. Este evento extremo, que según un estudio de Nature Astronomy ocurre apenas el 4% de las veces, alteró por completo las mediciones, ocultándonos la verdadera naturaleza de este gigante helado. Si la Voyager hubiera llegado tan solo una semana antes, habría descubierto una magnetosfera colosal, idéntica a la de los otros gigantes cósmicos. Durante décadas, la ciencia creyó que la magnetosfera de Urano era extremadamente débil, casi sin plasma, pero rodeada de letales cinturones de radiación. El plasma, donde los átomos se rompen en partículas cargadas, es típico de los campos magnéticos más poderosos. Los datos de la Voyager parecían sentenciar que Urano estaba prácticamente vacío de plasma. Pero un nuevo análisis revela todo lo contrario. El violento viento solar simplemente aplastó su presencia, engañando a los científicos por completo. En la frontera más extrema del sistema solar, mucho más allá de Plutón, acecha una gigantesca y misteriosa estructura invisible. Imagina una colosal coraza esférica en el espacio, infestada por billones de antiquísimos cuerpos de hielo. Este enjambre marca el límite absoluto del dominio de nuestro Sol. Lo dibujan en los mapas espaciales y lo dan por sentado. Pero hay un giro perturbador. Nadie lo ha visto jamás con sus propios ojos. Sabemos menos de esta estructura que de las estrellas más lejanas. ¿Por qué entonces la ciencia está tan obsesionada con su existencia? ¿Y si todo es un terrible error?
¿Qué revelan realmente las órbitas de cometas ancestrales, décadas de cálculos matemáticos y los últimos descubrimientos? ¿Acaso otros sistemas estelares ocultan monstruos similares? ¿O es que estamos ignorando algo fundamental sobre nuestro propio hogar cósmico? Cada vez que un cometa se acerca al Sol, su superficie helada se evapora, creando esa espectacular y brillante cola que tanto nos fascina. Pero aquí hay un grave problema. Si un cometa se acerca al Sol una y otra vez, su hielo debería haberse evaporado por completo hace millones de años. ¿De dónde salen entonces estos cometas? ¿Y cómo han logrado sobrevivir durante miles de millones de años? Los astrónomos concluyeron que deben esconderse del calor solar en un gélido santuario en los confines del sistema, visitándonos solo de forma esporádica. Otra pista crucial fue la extraña inclinación de sus órbitas. A diferencia de los planetas, que giran en un plano casi perfecto, o de los cometas de corto periodo del cinturón de Kuiper, estos mensajeros de largo periodo irrumpen desde cualquier dirección y ángulo inimaginable. Estos viajeros helados caen desde arriba, desde abajo o con cualquier inclinación respecto al plano planetario. Esta caótica orientación demuestra que su origen no es un disco plano como el cinturón de asteroides, sino una gigantesca esfera que envuelve al Sol. A mediados del siglo XX, el escenario estaba listo para una hipótesis verdaderamente audaz, capaz de descifrar este gran enigma. Ya en 1705, Edmund Halley descubrió que el brillante cometa, visto en 1607 y 1682, será el mismo objeto que regresaba cada 75 años, hoy conocido como el cometa Halley. Esto demostró que algunos cometas orbitan de forma regular y planteó una pregunta inquietante. ¿Cómo puede el cometa Halley sobrevivir miles de años sin desintegrarse por completo? La respuesta lógica es que pasa casi toda su vida lejos del Sol, congelado en el abismo del espacio profundo. En 1932, el astrónomo estonio Ernst Topic lanzó una teoría revolucionaria. Sugirió que en el borde del sistema solar existe una descomunal nube de cometas que actúa como un criadero inagotable. Su idea pasó desapercibida hasta que en 1950 el astrónomo holandés Jan Oort llegó de forma independiente a la misma conclusión con nuevos datos. Oort analizaba cometas de largo periodo que tardan millones de años en rodear al Sol, cuando de pronto detectó un patrón sumamente extraño. Los puntos más extremos de sus órbitas, los afelios, se agrupan a una distancia descomunal, 50.000 unidades astronómicas del Sol. Hablamos de unos alucinantes 7 billones de kilómetros. Una distancia abismal que, sorprendentemente, sigue bajo el yugo de la gravedad solar. Estos cometas no venían del espacio interestelar, pero tampoco de ningún rincón conocido cerca de la Tierra. Para Oort, esto fue la prueba reina de una colosal nube de cuerpos helados orbitando en el límite del sistema solar. En 1950 propuso la revolucionaria teoría de una gigantesca burbuja de escombros congelados rodeando todo a nuestro alrededor. Una idea brillante que resolvió de golpe dos grandes misterios. ¿Por qué estos cometas surgen de cualquier dirección y dónde se esconden cuando no los vemos? Así nació la hipótesis de la misteriosa nube de Oort. Aunque parecía una locura para su época, esta idea ha resistido el paso de las décadas. Jamás la hemos visto directamente, pero sigue siendo la mejor explicación científica, respaldada por potentes simulaciones y cálculos. Para dimensionar este enigma, debemos recordar cómo está estructurado nuestro vecindario cósmico. Los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, orbitan casi en un mismo plano llamado eclíptica. Entre Marte y Júpiter se esconde el cinturón de asteroides, una caótica barrera de rocas. Y más allá de Neptuno, a unas 30 unidades astronómicas, acecha el cinturón de Kuiper, un anillo helado con mundos enanos como Plutón que se extiende hasta las 50 unidades. Estas estructuras son discos planos alineados con los planetas y, créanlo o no, están muy cerca del Sol. But el viaje no termina ahí. Nos adentramos en el disco disperso, donde la gravedad lanza objetos a órbitas extremas de hasta 1000 unidades astronómicas, según la sonda New Horizons. Aún así, esto es solo una minúscula fracción del viaje hacia la verdadera frontera. Su frontera interna arranca a miles de unidades astronómicas y se expande hasta casi un año luz de distancia de nuestra estrella.
Es el confín más remoto del sistema, un lugar tan lejano que nuestras naves más veloces tardarían milenios en cruzarlo. La mítica Voyager 1, tras décadas de viaje, apenas está a 159 unidades astronómicas. Tardará siglos en entrar y decenas de miles de años en salir. Y es justo desde este abismo helado de donde surgen los cometas más misteriosos. En 2025 los telescopios del proyecto Pan-STARRS detectaron un visitante lejano, el cometa C2025-R3, que se dirige lentamente hacia nosotros. En la primavera de 2026 pasará tan cerca que podría regalarnos un espectáculo celestial absolutamente inolvidable. Su órbita extrema y retrógrada delata su origen en la nube de Oort y su gigantesca cola de polvo brillará tanto que se verá a simple vista. Cuando miren al cielo en esa fecha, recuerden que este visitante no es solo un show visual, sino un fósil viviente de la creación de nuestro sistema solar, un mensajero helado de los confines inexplorados. Pero hay otra fuerza invisible en juego, el viento solar. Sus partículas cargadas chocan contra los campos magnéticos de los planetas, aplastando y deformando su magnetosfera. Este azote constante varía según la furia de nuestra estrella y la distancia que nos separa de ella. Por suerte, mundos con campos potentes como la Tierra, Júpiter o Saturno poseen un escudo impenetrable que desvía esta radiación mortal. Pero este escudo no es estático. Su tamaño depende del brutal impacto del viento solar, una corriente salvaje de partículas veloces. En 1986, cuando la sonda Voyager 2 pasó cerca de Urano, este azote solar fue devastador. La magnetosfera del planeta, que suele ser gigantesca, se encogió de golpe a niveles nunca vistos, demostrando lo vulnerable y caótica que es esta defensa cósmica. Justo antes de la llegada de la Voyager 2, un ataque solar masivo aplastó la magnetosfera de Urano. Esto no solo redujo su tamaño, sino que desató el caos en sus cinturones de radiación. Este flujo extremo barrió la plasma, dejando la magnetosfera vacía y alterada, creando un misterioso cinturón de electrones ultrapotentes que desconcertó a la ciencia por décadas. Pero el misterio va más allá. Los astrónomos revelan que la nube de Oort esconde dos mundos, una lejana y gigantesca burbuja exterior con objetos apenas sujetos a nuestro Sol y una zona interna mucho más densa y peligrosa, la nube de Hills. Un disco compacto donde la gravedad retiene con fuerza sus cuerpos. El secreto de esta división es la pura fuerza de gravedad. De cerca, los objetos quedan atrapados en un plano. Pero en los confines del sistema, el paso de estrellas errantes y la gravedad de la Vía Láctea los dispersan sin piedad. Las simulaciones revelan un pasado violento. En los inicios del sistema solar, encuentros estelares cercanos y la fuerza de la galaxia alteraron las órbitas de estos cuerpos. Los más lejanos formaron una esfera gigante, mientras que el corazón interno resistió, manteniendo su forma de disco. En resumen, la nube de Oort se divide en una coraza esférica externa y un denso cinturón interno. Juntas, estas zonas ocultan billones de cuerpos helados, desde pequeños cometas hasta colosos de varios kilómetros. Son auténticos monstruos de hielo y polvo, bolas de barro congeladas compuestas de agua, metano, amoníaco y misteriosos compuestos orgánicos. Hablamos de billones de objetos acechando en la oscuridad. La mayoría son pequeños, pero otros tienen el tamaño de planetas enanos. Hasta hace poco creíamos que todo allí era puro hielo que brillaba al acercarse al Sol. Pero en 2021, el cosmos nos dio un golpe sorpresa que lo cambió todo. Un objeto detectado sobre Alberta resultó ser de roca pura, no de hielo. Este meteorito del tamaño de una toronja penetró la atmósfera con una densidad brutal. Su órbita extrema y retrógrada delataba su origen, venía directo de la nube de Oort. Esto rompe la ciencia. Los confines del sistema solar no son solo hielo. Es muy probable que en el caos del sistema solar primitivo, rocas del interior fueran expulsadas al vacío exterior, mezclándose con el hielo. Hoy estimamos que millones de asteroides se ocultan allí. ¿Por qué no los vemos? Porque son diminutos, oscuros y están a distancias aterradoras. Apenas reflejan luz, camuflados en la negrura absoluta del espacio. Si detectar planetas enanos en el cinturón de Kuiper es casi imposible, más allá es una pesadilla. No es extraño que muchos sospechen de la existencia de planetas ocultos en la sombra.
En 1999 se teorizó sobre un gigante oculto llamado Teach, pero el telescopio infrarrojo WISE barrió el cielo y no halló rastro de su existencia. Poco después surgió una hipótesis aún más inquietante. El planeta 9, una supuesta supertierra acechando en el gélido cinturón de Kuiper. Podrían esconderse planetas enteros en la misteriosa nube de Oort. Es totalmente posible. Simulaciones extremas revelan que las estrellas, al nacer en cúmulos, se roban planetas entre sí. Mundos enteros desterrados a los confines más oscuros. Existe un asombroso 7% de probabilidad de que nuestro Sol haya capturado un gigante helado. Un planeta adoptivo podría estar acechando en las sombras de la nube de Oort. Y lo más fascinante, los científicos descubrieron algo increíble. Este intruso sería un planeta errante capturado de otro sistema solar, y no un mundo expulsado de nuestro propio vecindario. La probabilidad de que el Sol desterrara a uno de sus propios planetas originales es de apenas el 0,5%. Aunque ese 7% también podría significar que no hay absolutamente nada allí fuera. Hoy no tenemos pruebas directas de estos colosos en la nube de Oort. Si estuvieran allí, detectaríamos sus anomalías gravitatorias o su tenue calor infrarrojo. Aunque esta gigantesca estructura es invisible, nos envía misteriosos mensajes a través de los cometas que lanza hacia el corazón del sistema solar. Los astrofísicos creen que los cometas de largo período, que tardan más de 200 años en orbitar, nacen precisamente allí. Son espectáculos celestes brutales que surgen de la nada y desaparecen por milenios. Basta el empuje gravitacional de una estrella errante o de la marea galáctica para que un objeto inicie un viaje de millones de años hacia el Sol, irrumpiendo como un cometa espectacular en el sistema solar interno. Para nosotros son eventos únicos, pero en el tiempo cósmico es una lluvia constante. Muchos cometas se ven solo una vez, sus órbitas son tan vastas que imperios enteros nacen y caen antes de su regreso. Algunos nos visitaron antes de que existiera el ser humano moderno. Otros son expulsados para siempre por la gravedad del Sol, convirtiéndose en eternos vagabundos interestelares. Existe un grupo fascinante, los cometas tipo Halley. Tienen órbitas de 20 a 200 años, pero con inclinaciones extremas o incluso en sentido retrógrado. Se cree que nacieron en la nube de Oort, pero la brutal gravedad de los planetas gigantes desvió sus órbitas, sacándolos del plano plano donde viajan los cometas comunes. ¿Podrían algunos de estos visitantes venir de fuera de nuestro sistema solar? Sí, pero es un fenómeno extremadamente raro. En 2019 detectamos al primer cometa interestelar confirmado, el misterioso Dossi Borisov, un viajero libre sin ataduras gravitatorias con nuestro Sol. Y antes, en 2017, el enigmático objeto Oumuamua sacudió al mundo. Pero estos intrusos son anomalías. Casi todos los cometas de largo período provienen de la nube de Oort. Estos cometas caen desde todas las direcciones, dibujando una gigantesca esfera alrededor del Sol. ¿Por qué una esfera y no un disco plano? La respuesta en miles de millones de años de caos gravitatorio. Al principio, estos bloques de hielo primitivos fueron expulsados por la brutal fuerza de Júpiter y otros gigantes, moviéndose en el plano del sistema. Pero con el tiempo, estrellas pasajeras y la marea de la Vía Láctea desordenaron sus órbitas por completo. El Sol nació en un denso cúmulo estelar, donde los encuentros cercanos y violentos con otras estrellas eran sumamente comunes en las etapas iniciales. Incluso encuentros cósmicos recientes, como el brutal paso de la estrella de Scholz a solo 0,8 años luz, desataron el caos en los objetos más lejanos. Modelos avanzados revelan cómo este violento proceso moldeó el disco original hasta crear una esfera casi perfecta. La zona exterior, apenas sujeta por la gravedad solar, se volvió esférica, mientras que el denso corazón interno conservó su forma aplanada. Esta colosal estructura es el resultado inevitable de fuerzas gravitatorias extremas. Y si nuestro Sol oculta esta gigantesca nube de Oort, los astrónomos sospechan que este fenómeno se repite en cada rincón del cosmos donde nace un planeta. Las mismas fuerzas salvajes que engendran cometas aquí, con planetas gigantes escupiendo rocas al vacío y estrellas intrusas perturbando todo a su paso, ocurren en todo el universo. Por eso,
La ciencia sugiere que incontables estrellas poseen sus propios y misteriosos halos de cometas, auténticas réplicas de nuestra nube de Oort. Las pistas son aterradoras. Cometas suicidas estrellándose contra sus soles y gigantescos anillos combros helados, flotando en la oscuridad. En su juventud, nuestro sistema pudo haber intercambiado materia con sus vecinos cósmicos, aunque detectar estas nubes fantasma directamente es casi imposible. Pero la búsqueda desesperada continúa con nuevos métodos. Los astrofísicos creen que el polvo helado deja huellas casi imperceptibles en el fondo cósmico de microondas, rastros que intentan descifrar con misiones espaciales como Planck. Si logran confirmarlo, descubriremos que la galaxia está plagada de estos colosales e invisibles almacenes de cometas. Esta nube es el enigma definitivo de la astronomía. Jamás la hemos visto, pero no hay duda de que está ahí. Del mismo modo que se predijo la existencia de Neptuno antes de verlo, Janot dedujo la presencia de esta lejana frontera helada analizando las órbitas de los cometas. Y cada vez que un cometa cruza el firmamento, nos recuerda la existencia de este gigantesco escudo invisible y nuestro verdadero y diminuto lugar en el universo.